Muy buenos días, niños. Espero que todos estén muy bien. Vamos a colocar este día en manos de Dios. Vamos a hacer una oración y en especial por nuestra compañera Carol, que ha estado un poquito de mal de salud. Entonces vamos a ponerla en manos de Dios para que sea Dios obrando en ella y pronto ya esté con nosotros. Entonces, allá ustedes en su casa, inclinen su rostro para que escuchen la oración. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias por esos alimentos que colocas en la mesa, Señor. Gracias te damos por el aire, por el calzado, por el vestir. Señor, te colocamos en tus manos la vida de Carol, Señor, que sea usted dándole la sanación a la niña para que pronto regrese y esté aquí con sus compañeros, Señor, compartiendo a través de la virtualidad, Señor. También te pido que sigas protegiendo, Señor, a todos los niños, en especial a todos estos niños que se encuentran aquí en el día de hoy, Señor. Derrama sobre ellos la protección, Señor. Derrama sus bendiciones, Señor. Que sea usted cuidando y protegiendo. Lo mismo que a sus padres, Señor, que les toca a veces salir, desplazarse de la casa. Que sea usted guardándolos desde la salida hasta el regreso de su casa. Amén y amén. Bueno, ahora mismo todos estamos sentados en una silla y nuestro cuerpo se encuentra ahora mismo en un estado de reposo. Todos estamos en un estado de reposo. Cuando estamos en un estado de reposo, hablamos de lo que es inercia, que tiene que ver cuando un cuerpo relativamente permanece en estado de reposo o puede estar en movimientos relativos o puede ser viceversa. Puede ser que de pronto Aran se levante y ya si él comienza a caminar, comienza a hacer un deporte, ya él no está en un estado de reposo relativo. Ya su cuerpo está en un movimiento relativo, ya está haciendo muchos ejercicios y ya el cuerpo no está de esa misma manera, ya tiene otra aceleración en su cuerpo. Hoy vamos a conocer lo que son las fuerzas de fricción y de rozamiento. Cuando hablamos de fricción, ¿a qué nos referimos? Ok, Diego, escuchamos a Elizabeth. Adelante. La fricción es un roce entre un objeto y otro. Ok, ¿qué dice Sofía? Señor, para mí la fricción es la fuerza que nosotros ejercemos hacia un objeto. Hacia un objeto. La fuerza de fricción es simplemente la fuerza que se opone al movimiento que se presenta entre la superficie de dos cuerpos en contacto físico. Entonces, fíjense que es algo que opone al movimiento. Cuando usted quiere ejercer en un objeto un movimiento, se puede presentar que se va a oponer entre la superficie, pero la fuerza de fricción se puede dar estática, dinámica y también existe fricción cinética. La fricción estática es aquella que impide que un objeto inicie un movimiento y es igual a la fuerza neta, o sea, a la aplicación sobre el cuerpo, solo que con sentido opuesto, ya que impide el movimiento. Ustedes saben que si ustedes quieren llevar el objeto hacia la derecha, pero nos están diciendo que en la fricción estática es que se opone a que usted vaya en un sentido, el mismo objeto como pesa demasiado, cuando usted quiere llevarlo en dirección horizontal, pueda que el objeto se opone resistencia de tanta masa que tiene y hace que pese,
que le puede cambiar a usted en ese momento el sentido de la dirección. Eso es lo que ocurre en la fricción estática. En la fricción dinámica es la fuerza que existe cuando dos cuerpos chocan. La diferencia de la fricción estática es que esta ocurre en el momento y su fricción, esta ocurre en el momento. Cuando dos cuerpos chocan, ¿dónde encontramos un ejemplo de dos objetos que chocan? Muchas veces cuando viene un carro y usted sabe que si va pasando una persona y no tiene la precaución, puede el carro chocar el cuerpo de la persona. ¿Y qué hace? Esta enseguida automáticamente le da un giro al cuerpo de la persona y la persona cae a una distancia porque hubo un choque, hubo una fricción dinámica. Ahí hubo un choque. O puede también suceder cuando viene una moto, que varias veces han encontrado esos dos objetos, hacen ese choque. Cuando ocurre eso, se dice que es una fricción dinámica. En la fricción cinética, la fricción se da entre cuerpos en movimiento y la estática se da entre cuerpos sin movimiento. Es interesante indicar que el coeficiente de la fricción cinética es menor que el coeficiente de la fricción estática. Acá en la cinética, fíjense que nos hablan de que el cuerpo está siempre en movimiento. ¿Y dónde aparece el cuerpo sin movimiento? En la estática. Ahora mismo, ustedes están en esa fricción. Están en la fricción de estática porque ustedes no están haciendo ningún tipo de fuerza en este momento. Si hay un niño que está en uno de esos columpios, él está ahí en su columpio y está dando varias vueltas, por decirlo. ¿Qué clase de fricción es la que el niño está ejerciendo en ese momento? Si él se está columpiando ahí tiene ese movimiento. ¿Qué clase de fricción será? Estática. Estática, dice Diego, que viene siendo estática. ¿Y por qué tú dices, Diego, que viene siendo fricción estática? Si el niño, vamos a hablar acerca de dos tipos de fricción. Conoceremos a fondo su funcionamiento, de qué manera influye en nuestra vida cotidiana. En este momento, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Vamos a hablar de la estática, fricción estática y de la fricción cinética. Por ejemplo, para su explicación, primero recordaremos un poco lo que es fricción. En este caso, vamos a ver dónde está esa fricción. La fricción es simplemente la fuerza que se opone al movimiento que se presenta entre la superficie de dos cuerpos en contacto físico. La fricción es una fuerza que tiene sentido contrario al movimiento de un cuerpo sobre el cual obra. Ahí vemos en la imagen que el Señor está haciendo una fuerza para que el objeto que Él tiene pueda sostener, pueda hacer esa llama. Si el Señor no ejerce presión en uno de los botones, obviamente que no va a haber, no va a salir esa llama, porque la llama no va a salir si Charo deja el objeto, en ese caso ahí en la mesa, y Charo dice, no, él se tiene que prender, él solo nos va a dar esa llama. No, al menos que Charo tenga poderes y le diga unas palabritas de poder y comience eso solo a colocar la llama. Entonces, ahí está ejerciendo él una fricción, porque él está ejerciendo una fuerza en sentido contrario al cuerpo. Una fuerza en sentido contrario al cuerpo. En este caso es el objeto. El objeto no tiene
el sentido de colocar la llama solo, sino que se lo da es la fuerza que ejerce el Señor. Tipos de fricción. La fricción estática, que es la que nos interesa en el día de hoy, es aquella que impide que un objeto inicie un movimiento. Es igual a la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo, solo que con sentidos opuestos, ya que impide el movimiento. Cuando hablamos de fuerza neta, es un breve repaso que les voy a decir. Neta quiere decir que es la suma de todas las fuerzas del vector, pero nosotros no nos vamos a tocar ese tema, porque todavía ustedes no van a hablar de vectores, sino cuando ya estén en grados más superiores. Y está la fuerza cinética. La fricción cinética se da entre cuerpos en movimientos y la estática se da entre cuerpos sin movimiento. La cinética se da en cuerpos con movimiento y la estática se da en cuerpos sin movimiento. Fuerza estática, miren, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Qué hace el Señor, Ernesto? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor, Ernesto? Empujando el coche. Está tratando de empujar el coche para que tenga un movimiento. Ok, muy bien, Ernesto. Entonces, ahí vemos que hay un cuerpo que está estático en ese momento, pero que hay otro agente que quiere hacer un movimiento a ese objeto. La fuerza de fricción estática, que se produce por la interacción entre las irregularidades de las dos superficies, se incrementará para evitar cualquier movimiento relativo, hasta un límite donde ya empieza el movimiento. Ese umbral del movimiento está caracterizado por el coeficiente de fricción estática. El coeficiente de fricción estática es típicamente mayor que el coeficiente de fricción cinética. Aquí se le va a hacer difícil un poco al Señor porque es el solo y obviamente que como en este momento y no le favorece mucho al Señor el que el vehículo haya quedado en esa posición. Si estuviera en posición contraria, pues iba a ser más fácil para el Señor que el vehículo ejerciera un movimiento. ¿Qué nos iba a decir Juan David, que tiene la mano levantada, Juan David Cerón? Adelante, Juan David. Ok. En la cinética, ¿qué es lo que vemos en la imagen, Charo? ¿Qué alcanzamos a observar en la imagen? Adelante, Charo, dinos qué ves en la imagen, mi amor. ¿Qué dice Carla? Fricción se está patinando en... ¿Qué dice Carla? ¿Qué observas en la imagen, Carla? Nada más nos vamos a detener en la imagen. Seña está patinando en el hielo y ejerce una fuerza cinética porque están en movimiento. Ella está en una pista de patinaje. Muy bien, Carla. Está en una pista de patinaje. Ella está tratando para que su cuerpo pueda tener un movimiento. Ella tiene que hacer una fuerza en la superficie y los patines le van a permitir, esa fuerza que ella va a hacer es lo que le va a permitir que tenga un roce con la superficie y pueda deslizarse sobre esa superficie. Ahí hay una fuerza cinética. Se dice, se define como la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción entre superficie, entre dos superficies en contacto a la fuerza que se opone al movimiento de una superficie sobre la otra. La fuerza de fricción
dinámica o a la fuerza que se opone al inicio del movimiento, que en este caso es la fuerza de fricción estática. Recuerden que en la estática es donde los cuerpos no tienen movimiento y en la cinética sí hay, pero acá influye de que como está la superficie y hay un cuerpo que viene siendo la persona, ahí se da ese tipo de fuerza, el rozamiento de la fuerza que va a ejercer la muchacha con la superficie para tener el impulso y poder patinar sobre la pista. Diferencia. ¿Qué diferencia hay entre la fricción estática y la fricción cinética? La diferencia es que en la fricción estática los cuerpos están sin movimiento, mientras que en la fricción cinética sí los cuerpos están en movimiento. Y si hay una diferencia entre la fricción estática y la dinámica, es que en la dinámica es donde ocurre el rozamiento o un choque entre esos cuerpos. La diferencia es que el coeficiente de fricción estática se utiliza cuando la pieza está en reposo y el coeficiente de fricción dinámica cuando la pieza está en movimiento. Aquí ustedes observan en la imagen que eso es madera. En este instante, la madera está sin un movimiento, ella está en reposo, pero cuando alguien llega y comienza a quemar esa madera, ahí se dice que ya hay un choque y es cuando el coeficiente de fricción dinámico empieza a estar en ese movimiento. El tema es así, cuando está quieta la fricción dinámica es más grande. Cuando uno pone una fuerza mayor a la de rozamiento estático, empieza a moverse con una aceleración inicial. Entonces, desde el momento en que empieza a moverse, ya tiene que considerarse como un coeficiente de rozamiento dinámico. Cuando comienza a hacer el proceso a quemarse la madera y se une con esta, ya hay otro movimiento, ya la madera va a dejar de estar en ese estado de reposo porque ella obviamente ahí está ejerciendo, la candela está ejerciendo una presión y va a destruir por completo o va a quemar esa madera. Aquí vemos unos ejemplos. ¿Dónde podemos ubicar la primera imagen? ¿En qué tipo de fricción? ¿En fricción estática, en fricción dinámica o en fricción cinética? ¿Qué dice Roy? Roy, no tienes audio, Roy. ¿Qué dice Sofía? Señor, la primera imagen donde el señor está patinando se puede ubicar en la fricción cinética, Ok, porque está ejerciendo una fuerza de rozamiento. ok, muy bien, Sofía. Luis Barrio, ¿dónde podemos ubicar la imagen donde la joven trata de hacer una fuerza en el vehículo? Luis, Luis, ¿nos escuchas? Un momento, ¿qué nos dice Carla? Señor, la fricción estática porque ahí no hay movimiento. Ok, Ella es fricción estática. Muy bien, Carla. ¿Y qué nos puede decir aquí Yanni, donde el muchacho está manejando la bicicleta? ¿Qué clase de fricción es? Yanni, ¿dónde la ubicamos, Yanni? ¿Qué dice Elizabeth Machado? ¿Sí? ¿Te escuchamos, Yanni? cinética, señor. Cinética. ¿Qué dice acá Isabel Machado que estaba levantando la mano?
Isabel, ¿estás de acuerdo, mi amor? Sí, señor. ¿Por qué estás de acuerdo, mi amor? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Dinámica porque hace una fuerza, ¿no, señor? Es cinética, es cinética. Mira que los cuerpos están en movimiento. El joven hace una fuerza sobre el objeto para que éste pueda tener ese movimiento y se pueda desplazar. Si él no hace la fuerza en sus piernas, el objeto no va a tener el movimiento, ahí se va a quedar, porque si usted tiene la bicicleta y si usted la coloca ahí, ahí se queda la bicicleta. En cambio, si usted quiere desplazarse de la bicicleta hasta la casita de la abuela, usted comienza, se sube y sus piernas comienzan a hacer una fuerza para que ese objeto tenga un movimiento. El joven que tiene la patineta, Andrea, ¿en qué tipo de fricción lo ubicamos? Cinética, ¿Por qué, mi amor? porque se está moviendo. Hay dos cuerpos en ese instante que están, hay uno que está ejerciendo la presión en el otro objeto y este tiene un roce con la superficie y hace que esto se pueda desplazar o pueda tener ese movimiento. Y el señor de la pizarra, ¿será que él está haciendo una fuerza o qué? ¿Dónde ubicaríamos al señor que está en la pizarra? ¿En qué tipo de fricción lo ubicamos? ¿Qué nos dice acá? Vamos a ver, Mariana, adelante. Activa el micrófono, Mariana. Señor, voy a decir que cinética. Mariana dice que es cinética. Que vamos a escuchar la voz de otro estudiante. ¿Qué nos dice Didier? Adelante. Señor, es cinética porque el profesor está ejerciendo un poquito de fuerza para que la pizarra o el coso ese pueda escribir en el tablero. Él tiene una tiza. Eso es lo que anteriormente se utilizaban los maestros. Anteriormente, los maestros más antiguos pues, utilizaban era la tiza para escribir, no como hoy en día que utilizamos el marcador. El marcador así llegó para reemplazar a la tiza. Ok, Didier dice que él está haciendo una fuerza, que no es una fuerza mayor, pero que él hace una fuerza para que la tiza pueda hacer las letras, que en ese caso son esos códigos que él está haciendo. ¿Qué nos dice Charo? ¿Estás de acuerdo, Charo? Sí, señor. Sí, estás de acuerdo. ¿Qué dice Carla? Señor, es estática, no está ejerciendo fuerza, pero sí está escribiendo. ¿Qué nos dice acá Roy? Ay, Roy quiere participar, pero ¿qué nos dice Chanel? Señor, yo digo que es dinámica porque está chocando contra el tablero y eso hace que pueda escribir. Que ella dice que hay un roce, ella ve un roce entre la pizarra con la tiza en ese momento, ella dice que es dinámica. Hay otros que dicen que es estática y otros que dicen que es cinética. Estética, miren que él está ahí, él tiene la tiza, sí, pero ahí él no está ejerciendo una fuerza, él no está ejerciendo una fuerza. Recuerden que ustedes al hacer la fuerza se tiene que evidenciar así como se ve allá en la joven. Él ahí lo que está haciendo es escribiendo, pero para escribir, si tú tomas el lápiz, si cada uno toma su lápiz,
usted no está haciendo en ese momento una fuerza. Usted está escribiendo. Ya cuando usted va a hacer una fuerza, sería cuando Didier dice, voy a coger la silla y la voy a cambiar de lugar. No hay una que sea dinámica, porque ahí no se ve que hay un choque. Ahí esa es estática, ¿de acuerdo? Es estática. Del hecho que veamos que él está escribiendo, no quiere decir que él está ejerciendo ahí en ese momento. Entonces, esa es estática. Aquí van a ver otras imágenes de las ventajas de fricción. Ahí vemos un coche, uno que sí se alcanza a ver sus colores normal. Vemos otro coche que no tiene ya su color normal. Dice, gracias a ellos puede subir pendientes, eleva la temperatura como la estufa eléctrica, genera luz. Cuando hay fricción, el carro puede encender las luces porque el joven que va conduciendo hace que las luces, enciende las luces en ese momento que él o presiona un botón o le da fuerza, rueda un botón, ahí está ejerciendo una fuerza. Gracias a esa fuerza, él puede hacer que el carro tenga un movimiento y que su temperatura sea eléctrica, o sea, la comparan con la de la estufa, con una estufa eléctrica, porque hay estufas eléctricas que no funcionan a gas, sino es por la electricidad. Desventajas de la fricción. Desgasta las piezas sin lubricación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando nos dicen que desgasta las piezas sin lubricación, que la parte de abajo de esta pieza se va destruyendo. ¿Por qué? Porque como no tiene unas ruedas y usted la está rodando con usted la tiene en la superficie, cuando viene a ver, parte de ese cajón se ha dañado la superficie porque no hay una lubricación. Elimina el estado de inercia, porque recuerden que si está ahí en reposo hay inercia, pero cuando ya ella empieza a rodar, ya deja de estar en estado de inercia. Al ser una fuerza contraria a la fuerza ejercida, cuesta arrastrar un objeto. Para la muchacha no es fácil decir, voy a cargar la silla, voy a rodar la gaveta. Aquí lo que están diciendo es que al hacer ella la fuerza contraria, cuesta más para ella al mover el objeto. Tiene que hacer mayor presión. Eleva la temperatura en mangueras para alta presión. ¿A quién le va a subir la temperatura? A la muchacha, porque ella es la que está ejerciendo la fuerza y como está ejerciendo una fuerza, su temperatura se va a elevar en ese instante. A medida que usted haga la fuerza, si el objeto que usted va a mover tiene mayor masa, el desgaste para usted también es mayor. Es diferente a que cuando David coja una pelota que es hecha a trapo, a que Juan David coja una bola de boliche que pesa más. Ahí él cuando hace compara, él dice, tuve que hacer mayor presión, tuve que hacer más fuerza en la bola de boliche. En cambio, en la bola de trapo, yo la alzo, la puedo alzar con mucha facilidad. Es lo mismo que Charo. Charo puede alzar una silla, pero ya la cama, si Charo quiere alzar la cama, no puede, le cuesta más. ¿Por qué le cuesta? Porque tiene mayor peso, pesa más que la silla. Entonces, eso es lo que es la fricción.
Ya saben, existe la fricción estática cuando los cuerpos están sin movimiento. La fricción cinética cuando los dos cuerpos tienen movimiento. Y en la dinámica es cuando hay un choque, es cuando se presenta un choque entre esos dos objetos que tienen en ese instante movimiento. Ahora sí nos vamos a trabajar tienes que colocar, pues, Plastilina no vuelve ni a su forma original. cuando tú haces, Yani, ya hiciste el ejercicio. Didier, ¿tienes los materiales, Chari? Yo sí lo tengo, pero es que están muy guardados, entonces no me daría tiempo de buscarlo. Señor, cuando yo estiré el elástico, se puso más grande y al dejar de hacer fuerza, se puso más pequeño. Volvió a su Bueno, estado. volvió a su normalidad. Exactamente, a su estado normal. Bueno, eso es lo que debes responder. Y con la plastilina, Roy, ¿no hiciste? Lo voy a hacer. Ok, mi amor. ¿Qué nos dice Juan David Colón? Tela, Aquí. el elástico y hago una fuerza y se expande. Y si dejo de hacer fuerza, el elástico vuelve a su forma original. Ok. La pelota de goma, al hacer fuerza, cambia de forma y si dejó de hacer fuerza, vuelve a su estado Normal. al apretar la plastilina. Ejerzo una fuerza que al hacer cambiar de forma. Hace que cambie la plastilina de forma. ¿Dónde ejercites más fuerza, Charo? ¿En la plastilina o en la pelota de goma? ¿Dónde haces más fuerza? Pelota, señor. Ok, Charo. Ok. Había participado también Chanel. ¿Qué nos dice acá María Fernanda? María Fernanda, ¿tienes los elementos? ¿Tienes los materiales? Señor, nada más tengo la plastilina y el elástico. Bueno, mi amor, hazlo con esos dos materiales, no te preocupes. Vas a ejercer fuerza en el elástico y después nos vas a decir qué fue lo que sucedió. Y lo mismo lo haces en la plastilina. Vamos a ver, Ernesto, si hiciste él. Si tienes los materiales, Ernesto, parte de ese proceso que ya él ha tenido de la plastilina y empieza a hacer la comparación de los dos objetos. Es muy validero lo que él hace, a pesar de que no tiene el otro material, él dice, en ocasiones he tenido plastilina y él ha podido evidenciar porque cuando usted manipula, le queda ese aprendizaje. Él lo que hizo fue en un proceso ver tocado, manipulado la plastilina y de ahí parte para dar ahora su respuesta y comparar. Muy bien, Ernesto, cambiara de su estado, ¿verdad? Él comienza a tener otro estado, o sea, otro tamaño, pero cuando ya tú dejas de hacer fuerza, él regresa a su estado normal, ¿ok? Y con la plastilina, ¿qué sucedió? Se aplastó y no volvió a su estado normal. ¿Cómo tenías la plastilina? La tenías Redonda.
redonda. Si tú la aplastas, ok, ella dice, la aplasté y no volvió a su estado normal. Charo, ¿será que Andrea puede coger esa? Ella aplastó, ella dice que el estado normal de la plastilina era en forma de una pelota, era redonda. Pero si ella la aplasta, no hay posibilidad de que esa plastilina vuelva otra vez a su estado normal, Charo. Charo, no te escuché. No, señor, no puede volver a su forma original. No vuelve a su forma original. ¿Qué dice Carla? ¿Estás de acuerdo, Carla? Dice, señor, yo ejercí más fuerza en el elástico porque en la plastilina la aplasté, yo la tenía en forma de bolita y cuando la aplasté ya no volvió a su forma original. Y si tú la haces, ¿tú no la puedes hacer en forma de bolita? Sí, señor. Entonces tú la puedes regresar. Porque si tú la puedes regresar, ustedes la pueden regresar si ella aparece en forma como si fuera una línea vertical. Usted después que termina de hacer el proceso, usted puede volver otra vez a la plastilina a su estado normal. Una cosa es diferente que si utilizas varios colores de plastilina o varias barras de plastilina, es diferente de que ya no vas a tener los colores, ya no vas a tener los mismos colores, porque entonces se hace una mezcla, pero sí puedes hacer que la plastilina vuelva a la forma redonda. No es que ya ella se va a quedar para toda la vida de esa forma, ¿no? Porque tú con la plastilina puedes hacer muchas formas diferentes. Bueno, Andrea, y con la pelota, ¿qué pasó con la pelota que tienes? Señor, hice fuerza, pero es que como no tengo así una pelota así que se oprima tanto, sino que como no puedo hacerlo, entonces Es se muy pone grande. Es muy grande la pelota. achatada y cuando dejo de hacer fuerza vuelve a la normalidad. Y la plastilina se puso achatada, pero no volvió a la normalidad. Ok. Escuchamos a Roy. Adelante. Señor, ya va. Yo no hice ninguna fuerza al estirar la plastilina, porque si uno le estira la plastilina, no va a ser como el elástico. No, sino pero es se que va a partir. no era que la ibas a estirar, era que tú la ibas a tener en tu mano y con los dedos era que ibas a hacer fuerza. Es como si tú la estuvieras apretando. Colócala en el centro de tu mano, así como tenías la pelota. Cuando tú la llevas al centro, era que tenías que hacer, pero como tienes poca plastilina, por eso se te hace aún más fácil hacer el proceso. Señor, disculpe, Sí, mi amor. también. Yo le iba a decir que nada más tengo un solo objeto. Por eso. Con el elástico lo estiré y se hace grande, y cuando lo dejo de estirar regresa a su estado normal. Con la pelota pierde su forma original, pero vuelve y regresa a su estado. Con la plastilina, cuando ejerce fuerza en ella se deforma, pero no regresa a su estado. Ok, y ahí tiene que intervenir después usted hacer otra vez el proceso, pero no que la plastilina hace como la pelota sí regresa enseguida. La plastilina tiene que volver el objeto, hacer un proceso en ella para que vuelva otra vez a ese estado. Muy bien, Diego. Escuchamos ahora aquí. Señor, Sí. lo Al hacer fuerza la pelota de goma se aplastó y al soltarla volvió a su estado original. El elástico al hacerle fuerza se estiró y al dejarlo volvió a su estado.
plastilina. Al hacerle fuerza en la plastilina, no volvió ¿No vuelve? a su forma original. Ok, muy bien, Juan David. No volvió a su forma original. Ok, mi amor, muy bien. Bueno, Dana, tiene la manito levantada. Es tuyo todo el escenario de Dana. ¿Te escuchamos? Señor, cuando lanzo la pelota, ella vuelve a mí porque ella tiene una fuerza.